bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Especialmente damos gracias a Dios porque sabemos que hacer la voluntad de Él es un privilegio que nos da a la iglesia, y nosotros hemos decidido que se haga su voluntad y no la nuestra. Y creo que todo aquel que le ama a Jesús y cree en Él tiene ese mismo pensar, ese mismo sentir en su corazón. Y la obediencia es la naturaleza de la vida nueva en Cristo. Y creo que disfrutar, obedecer la voluntad de Dios es un privilegio. Pero antes de continuar, porque me emociono, quiero darle la cordial bienvenida aquí a mi amada esposa. Aleluya, pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que este día martes nos esperan para celebrar la Santa Cena juntos. Pues aquí estamos ya en este nuevo martes que Dios nos permite estar y pues celebrar juntos, ¿no? Estar compartiendo lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo juntos y que nuestras vidas sean edificadas. Todo el tiempo tomamos un tema bíblico para llevar a cabo este mensaje que es el celebrar la Santa Cena. Yeah. Y algo que viene a mi corazón es hablar sobre la obediencia. Yeah. La obediencia es un acto de fe, y usted puede tomarlo como una tarea, como un tema de investigación. La fe es un acto de obediencia, y la obediencia es un acto de fe. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros no queremos hacer lo que Dios nos manda y lo hacemos por fe. Yeah. Egoístamente hemos utilizado la fe, y no digo que es egoísta para no confundirnos, sino que la persona que no ha aprendido a caminar en el Espíritu tiene problemas muy fuertes con la obediencia, y se mete en una confusión en su vida personal porque cree que es muy difícil obedecer a Dios. Inclusive me ha tocado a mí atender personas que me dicen es muy difícil vivir la integridad. Sí, lo que sucede es que personas quieren vivir las cosas en la carne, pues, ¿no? Y obviamente, pues, en la carne, pues, sí son difíciles, ¿no? O sea, si lo hacemos todo, ¿no? O sea, si nos enfocamos en la cosa carnal, porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pues. Entonces, si eso sucede, pues, obviamente que se nos va a hacer difícil. Pero tenemos que recordar que tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Y si nosotros aprendemos a confiar, obviamente que tenemos que hacer la parte que nos corresponde. No podemos dejar y decir, Espíritu Santo, usted haga la obra, ¿no? O sea, es imposible. Pero entre nosotros más aprendemos a accionar y hacer la parte que nos corresponde, se hace en algo más fácil, en algo más ligero. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Dios. Y pues es la habilidad que Dios nos da para poder hacer todas las cosas. Ya, yo he estado enseñando y quiero aprovechar el programa para decirte por qué es fácil, como dice mi esposa. ¿Cuál es la razón que es fácil? Vivir la obediencia, vivir en la obediencia. Por naturaleza, el hombre nacido de Dios tiene un ADN de obediencia.
o podríamos decir información genética espiritual, Amén. viene la obediencia. Así es. Porque ahora nacimos de Dios, de un nacimiento incorruptible, donde anteriormente el viejo hombre había nacido de un nacimiento incorruptible. Hoy es muy diferente a corruptible, a la corrupción del ADN que heredamos de la maldición. Y eso, la rebeldía es una maldición para el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso cuando viene y Cristo en nuestras vidas se rompe esa maldición. Efesios 1, ahí en Efesios 1 versículo 3 dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La obediencia es una bendición espiritual. Amén. Es una habilidad que usted puede ejercer por fe y Dios la respalda en su vida. Por ejemplo, el celebrar la Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí. Yo muchos años yo no entendía. Pues qué significado tiene agarrar la copita, tomar el jugo y inclusive en la iglesia donde yo inicié mi vida, donde vivía, cuando Dios me llamó a su reino, vamos a celebrar la Santa Cena y muy sublime todo dentro de la iglesia, ¿no? Y pasaba las copitas y las galletitas pero ni por aquí me pasaba a mí lo que significaba lo que era la Santa Cena. Como ahorita actualmente el ritual que se hace en muchas organizaciones religiosas, pero no se sabe realmente el trasfondo de lo que es realmente el obedecer y hacer esto en memoria de mí. ¿Qué significa realmente el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa la copa? La copa que nosotros bebemos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjese que dice en Cristo, por lo menos en mi Biblia, no sé en tu Biblia. En Cristo, sí. En Cristo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo usted y yo podemos estar en Cristo con un espíritu de rebeldía? Ya, es imposible. Es imposible. Entonces, dice la Biblia, lo que temes te vendrá. Si usted tiene temor de no ser obediente a Dios y siempre está pensando eso, te va a venir. Y no quiero entrar en temas de otros ejemplos bíblicos para no alargar el tema. Pero la obediencia, aquí la puedes ver claramente. Este es un acto que ya Dios hizo. Es como la muerte y la resurrección de Jesús. Hace 2000 años que Él ya pagó por las enfermedades. ¿Cómo puedo aceptar que las enfermedades ya no son mías? Ya Cristo pagó por ellas. Pero si yo acepto la enfermedad, creo en la enfermedad, pues voy a tener enfermedad. ¿Sí? Pero si yo creo lo que Cristo hizo por mí al redimirme de la maldición de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, y creo ahora que soy libre, requiero la obediencia. Así es. ¿Por qué? Porque la obediencia me va a permitir a mí decirle a cualquier pensamiento que venga a mí: mira, mientras uno no tenga el problema, está bien a gusto. Pero ¿verdad? De una persona que le digan, tienes cáncer. Ya. Sí, pero también, por ejemplo, es en donde nosotros vamos experimentando, o sea, cuando recién llegamos a las cosas del Dios, ¿no? A tener a Dios como nuestro Señor y Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos empezando a aprender a cómo vivir y desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Dentro de lo que es el Evangelio. Entonces, por eso es importante el desarrollar, como estás hablando de la obediencia, el desarrollar la fe, porque muchas personas quieren enfrentar situaciones con ese tipo de fe, ese nivel de obediencia que tienen, cuando realmente no han aprendido en las cosas pequeñas, pues. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros
vayamos desarrollando y vayamos creciendo. ¿Por qué? Porque conforme vamos desarrollando y creciendo, vamos a ir madurando en nuestra fe. Y entonces sí, o sea, viene algo fuerte a la vida de alguien y pues hay acumulación, ¿no? Es como en una cuenta bancaria, o sea, ya tienes dinero acumulado si le metes dinero. Solamente si le metes dinero a tu cuenta bancaria, puedes sacar, pero si no le metes tu dinero o ahorro a esa cuenta, pues no puedes sacarle dinero. Ya, fíjate en el comportamiento de los discípulos de Jesús cuando Jesús fue llamado al cumplimiento de la muerte de él y la resurrección. Dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Él puso la obediencia, pero vemos cómo empezó el ministerio, cómo explota el ministerio cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo, y a partir de ahí empiezan tantos prodigios, milagros, maravillas, por la obediencia que viene sobrenatural, activa, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y cuando Jesús le dijo a los apóstoles, hagan discípulos, y vemos la importancia de la llenura del Espíritu Santo en todo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, cuando somos bautizados por Jesús en el Espíritu Santo, entra una fuerza que lo que genera en nosotros es el querer hacer la voluntad de Dios y poner en acción la obediencia. Eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de lo que es exactamente la fuente de la obediencia. ¿De dónde proviene la obediencia? No podemos seguir siendo obedientes con nuestras fuerzas. Amén. No, son sus fuerzas. Y la fe obra por el amor. Y necesitamos exactamente la obediencia a practicar todas las cosas que Dios nos manda a nosotros. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 26, le habla a los que servimos al Señor, y cuando ya creemos que Dios nos llamó y sabemos que Dios nos llamó, ¿cómo es posible que un empresario, yo me recuerdo un testimonio que me compartió mi hermana, una de mis hermanas en la carne, cuando yo inicié mi vida cristiana, y me profetizó sin saber lo que estaba diciendo? Dice que ella tenía un jefe en su trabajo que era un puesto de un nivel muy alto. La compañía donde ella trabajaba era una compañía de mucho prestigio a nivel mundial, y el área donde mi hermana se movía, se desarrollaba ahí, era en ventas, y el nivel de ejecutivos de esa compañía era muy honorable, muy respetuoso. No más que tuvo un encuentro con Jesús, el jefe, ¿no? Y cuando Dios le llamó a él y puso su renuncia en su trabajo, explicó que él había dejado su trabajo por seguir el llamado de Jesús. Aleluya. Para todos eso es ilógico, pero inmediatamente, como un empresario, como un ejecutivo tenga facultad y capaz de obedecer, ¿sí?, al Dios que vive y permanece para siempre, para dejar un puesto que es tan peleado por tanta gente, y el nivel de adquisición financiera, porque lo tuvo por inferior su trabajo que tenía, y se dedicó a algo superior en la dimensión del reino, espiritualmente hablando. Y mi hermana me dijo, a ti te va a pasar lo mismo que le pasó a él. Y dicho y hecho, llegó el día donde yo ya jamás he vuelto a trabajar en lo secular. El Señor me llamó 100% el tiempo completo al servicio del Señor. Dice el 26, ¿cómo dice? Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme,
¿Debe qué? Seguirme. Debe seguirme. No que el Señor te siga a ti en tus planes, en tus proyectos. No. Hay una visión que Dios nos dio a nosotros, pero esa visión vino de Dios. Lo que estamos haciendo en este momento. Estar haciéndolo en cuanto Dios nos lo puso en el corazón, celebrar la Santa Cena. Empezamos a hacerlo. Y me acuerdo que estaba restringida la salida a la calle, mucho cuidado. Y sin embargo, nosotros nos enfocamos en lo que el Señor nos dijo que le siguiéramos. Síganme, hagan esto y síganlo. Pero se requirió la obediencia. Pudimos haber oído y pudimos haber dicho, no, pues es mucho trabajo. Porque imagínate, tenemos la Santa Cena, luego tenemos el tiempo de oración, tenemos los jueves, tenemos los domingos, todas las mañanas tenemos oración en la radio, todo el programa Fe Sin Barreras. Es mucho. Pero no, mira, vamos a ver algo ahí. Dice Juan 12:26, dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. En el Antiguo Testamento, los siervos, los que trabajaban con un rey, no se sentaban a su mesa. Por eso Jesús dice, ya no los llamaré siervos. Y ahí Jesús está hablando. Mis servidores se sentarán conmigo a mi mesa. La traducción ahí es una traducción errónea. ¿Por qué? Porque el servidor del reino o el servidor del rey de reyes está enterado de las cuestiones íntimas del rey. Los siervos no. Los siervos estaban aparte, ellos no tenían parte en el convivio íntimo. Y por eso yo hago esta aclaración y difiero con las malas traducciones. Dice en esta versión Reina Valera, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Cómo es que el papá, al que el mismo Cristo le dijo, Padre nuestro, ¿por qué nos va a honrar? Porque obedecimos la voluntad de su Hijo, porque la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Y esa es la manera de Él, no a como nosotros pensamos o consideramos que es lo correcto, ¿no? Aquí lo correcto es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Él dijo. Aquí yo no puedo venir y decir, no, pues es que en mi casa le hacemos de esta manera y nosotros así respetamos, ¿no? Exactamente. O sea, aquí mi manera, la manera del pastor, la manera de mi mamá, la manera de mis hermanos, la manera de mis hijos, la manera de cualquier persona, hasta del más ungido aquí en la tierra, aquí sale sobrando. Aquí es lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Eso es mi verdad y de acuerdo a ese estándar yo me tengo que acomodar, me tengo que sumar a ello. Ahora muchos dicen, no, pues es que esos son extremos. Pues quieres vivir la bendición, el extremo de la bendición de Dios, entonces tienes que vivir en el extremo que Dios demanda. Pero recuerde, es la fuerza del Espíritu Santo en ti. Nunca te olvides de eso, que la obediencia la energetiza, la mueve el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si usted analiza el fruto del Espíritu, empezamos con la primera característica, que es Amor. Amor. Pues es que de hecho el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Y las otras palabras describen al amor. Entonces realmente el fruto del Espíritu es uno solo y se llama amor. Ese es el fruto del Espíritu. Y las demás características, las otras 8 características que habla el versículo, están describiendo el verdadero amor. Así tiene que ser nuestro amor. Esa es la manera correcta de ese versículo. O podríamos decir los componentes del amor. Exacto. Sí. Lo voy a
voy a hacer un ejemplo. Imagínate que vamos a hacer el rompecabezas del amor. Una pieza que es Gozo, la otra. paz. Necesitamos todas las piezas para ver 8 piezas para ver la foto del la foto amor. completa del amor. Y todas ellas son fruto del Espíritu. Amén. Que por la obediencia nosotros la ponemos en acción. Amén. No es fuerza carnal, esto es del Espíritu. Por eso no me cansaré de enseñar que usted es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Amén. Cada vez que nosotros estamos ejerciendo la obediencia es con el hombre interior. El hombre exterior, la cabeza, la carne, la fuerza, no puede hacerlo. Porque las cosas del espíritu son contra la carne contra el espíritu. Amén. Y siempre Jesús ha ganado. Siempre va a ganar por la eternidad. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que cree. Lo único que nosotros tenemos que aportar es creer. Y actuar. Por fe. Sí, Con el corazón se cree. pero tenemos que actuar porque si no actuamos, Sin fe no hay. pues no. Es imposible. Exacto. Por eso te invito a que veas el caminar, como nos decías ahorita, en la perfecta voluntad de Dios. Ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 24, hay un ejemplo que a mí me confirma en mi proceder. En cada acto que yo tengo en mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, mi relación con la iglesia, mi relación con otros ministros hermosos que yo conozco, hay muy lindos ministros que de una manera impresionante andan en el espíritu y modelan. Nuestro pastor, la pastora Nancy Dufresne, yo veo como su proceder de un general de hoy en vida. Muchos tienen en poco a muchos ministros, pero yo no. Yo admiro y le doy gracias a Dios porque hay modelos de personas que han madurado, personas que tienen una madurez espiritualmente hablando, que ellos son los que disfrutan por la obediencia. Hoy estaba escuchando un testimonio del hijo de... Oh my gosh. Bueno, uno era Richard Roberts, que es hijo de Oral Roberts. Y el otro creo que era hijo de Jimmy Swaggart, que creo que todavía vive él, ¿no? No, Jimmy Swaggart se fue con el Señor. Entonces era otro que todavía vive ahorita. Y era también pues hijo de un gran ministro, ¿no? Sí, es Swaggart. Donnie Swaggart. Y Richard Roberts le estaba pues invitándola a un programa que él tiene. Y pues cada uno compartía las experiencias que tuvieron ellos, ¿no? Porque los dos tuvieron papás generales, por así decirlo, famosos dentro de pues los últimos tiempos, ¿no? Entonces cada uno de los dos explicaba cómo ellos muchas veces sufrieron por los ataques hacia los papás de ellos, ¿no? Y algo que los dos dijeron, dicen, esos ataques, dice, yo tuve que aprender a dejarlos. Y dice, unos, dice, si eran verdad, me ayudaban porque me ayudaban a ser mejor, a hacer los cambios necesarios. Dice, pero muchos otros, dice, eran para atacar las vidas. Entonces, esos, dice, tuvimos que aprender a desecharlos, o sea, a dejarlos. Yeah. Y entonces me impresionaba cómo los dos hablaban y decían, qué privilegio el que nosotros seguir el legado que nuestros padres nos dejaron. Y o sea, es impresionante el ver, por así decirlo, la genealogía espiritual que ellos han tenido, ¿no? La mayoría de nosotros pues somos primera, segunda generación de cristianos, creyentes, ¿no? Entonces, tal vez seamos cristianos de segunda, tercera generación, pero
pero nomás con el título de cristiano, no realmente un verdadero creyente de la escritura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante el ver esos ejemplos, ¿no?, que hemos tenido de estos últimos tiempos y poder pues ver, ¿no?, lo que ellos han hecho, lo que ellos han logrado. Pero sí o sea, me fue muy agradable para mí el poder escuchar ese tipo de testimonios de ese tipo de personas, en donde dicen, pues son personas normales, o sea, son personas comunes y corrientes como cualquier otra persona, ¿no? Pero aún así, el poder y la manifestación de Dios fuerte en sus vidas, ¿no? Y así somos nosotros. Así es. Nosotros, la iglesia actualmente, la iglesia en general, está viviendo un cambio. Ya. Sutilmente, una generación se está despertando de una manera muy impresionante. Inclusive muchos hombres y mujeres que son llamados y que se han sido frenados por circunstancias diversas, así como vemos que se frenaron por circunstancias difíciles que el diablo hizo, obviamente. Dios está obrando ahorita, liberando, sanando y trayendo un despertar en lo que es como este tema de la obediencia. A mí me lo plantearon tan tremendamente difícil y descubro ahora que pertenece al espíritu, pertenece a la fe. Sí, son estrategias que el diablo ha fraguado para que personas se mantengan viviendo en una libertad disfrazada de esclavitud. Entonces, nomás, o sea, te da la luz para que comprendas, como por así decirlo, el inicio, ¿no? Pero nomás. Creían más en la rebeldía que en la obediencia, por generaciones. Yeah. Turbados, ayunando, haciendo vigilias, esforzándose en la carne. Y no es eso, es creer con el corazón la obra redentora de Jesús. Así es. Usted nació de Jesús, y si usted nació de Jesús, usted está en una naturaleza divina. Yeah. Y usted tiene que operar en ella. Sí, mientras hablabas, vino a mí un ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien entra a un trabajo. Entras a un trabajo y pues tienes conocimiento general de todo, pero tenemos que estar conscientes que cada empresa, cada lugar tiene su manera de hacer las cosas. Yeah. Entonces tú entras y se te tiene que enseñar cómo desarrollar la posición que tú vas a ejercer dentro de esa empresa. Y así es igual en el cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros venimos y entramos al cuerpo de Cristo y ya tenemos el manual de cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Entonces, ¿de qué nos sirve saberlo y yo hacer lo que me dé la gana? Mi esposa me regaló una maquinita que es para cortarse el bigote y detalles de uno, ¿no? Es una maquinita pequeña y me propuse a leer las instrucciones y dice el instructivo: si quieres el máximo rendimiento, obedece las instrucciones del manual. Pues, ¿qué es lo que normalmente abrimos un paquete? ¿Qué hacemos con el manual? Lo tiramos y armamos como nosotros queremos y al final salen las cosas mal. Eso hizo el diablo. No te quitó la Biblia, no te la quitó, pero sí te bloqueó. Yeah. De que no entendieras de que tú eres un hombre nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esa nueva criatura está dotada por Dios, pero nosotros tenemos que accionar, asociarnos con Él y nosotros mover las manos, mover los pies. Me dice una persona: quiero ser próspero, pastor. Le digo: ¿de veras quieres ser próspero? Empieza a dar. No, pero ¿cómo que comienza a darlo poquito? Hay muchas cosas que en tu casa tienes que no utilizas, dalas. Regálalas al prójimo, a alguien que tú digas: mira, esa persona necesita las 20 camisas que yo no uso. Y vas a darte cuenta,
¿por qué? Me dice, a ver, dime por qué tengo que darlas. Le dije, ahí te va. El libro que yo leo, dice el manual. El manual dice, dando. Es como recibes. Pues el manual. Yo no entiendo esa multitud de gente que habla del evangelio de la prosperidad. Oh, Dios mío. Digo, Señor, ten misericordia de esas personas, porque en verdad esto es lo más próspero que puede haber, porque esto es eterno. Lo natural se va a quedar aquí en la tierra, pero hay transferencias de aquí a allá. Son principios establecidos en la palabra que no podemos violar, como la ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué sucede si la violamos? Pues creas o no creas en ella, existe. Opera, funciona. Así mismo son las leyes del espíritu, las leyes espirituales, así, como la que decías, sembrando es como recibes. Ahora, ¿entendemos eso? ¿Cómo no entendemos que adentro de mí tengo el ADN de Dios y nací de una simiente incorruptible? Amén. Ahora, ¿cómo no voy a pensar que en los componentes de mi ADN no venga la obediencia? Porque soy nueva criatura, soy semejante a Dios. Dice, nací de Él. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Hay un fundamento ahí en Mateo 7:24 por último, porque nos vamos a ir. Hoy no vamos a ir antes porque tenemos un compromiso muy especial. Mateo 7:24, tenemos oración. Tenemos oración. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que las hace. Cuando la persona quiere hacer las cosas del Señor que Él manda con sus fuerzas, va a llegar el día que esas fuerzas se le van a agotar. Ya. Yo no entendía por qué muchas personas apostatan de algo que es precioso, abandonan de algo que es hermoso. Sí, aquí en la versión amplificada dice, así que cualquiera que oye estas palabras mías y actúa en ellas, y lo entre paréntesis dice, obedeciéndolas, será como un hombre sensible. Y luego está descrita la palabra sensible. Dice, prudente, práctico y sabio. Sabio. Dice que construye su casa sobre la roca. Construir tu casa sobre algo firme. ¿Qué mejor es vivir la vida en Cristo? En obediencia. La obediencia que viene del mismo Espíritu Santo. Amén. Estamos en tiempos preciosos en donde ya estamos empezando a ver cosas extraordinarias. Vamos a empezar a ver milagros, prodigios, maravillas, pero necesitamos nosotros, el tema de hoy fue la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes, y entre más somos nosotros obedientes, vamos a poder ver más de estas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios no se puede manifestar a través de personas que son rebeldes. ¿Por qué? Porque entonces estaría Él violando su palabra, estaría Él violando el pacto y la herencia que nos ha dejado a nosotros. Y recuerde que todo lo que usted haga con sus fuerzas, la gloria sería tuya. Ya. Todo lo que haga con la provisión divina de Dios, en el ADN que tenemos en nuestra vida nueva, es algo tan hermoso. Ya. Y es algo que yo descubrí, que si lo aprende un bebé espiritual, hoy este día yo tuve la experiencia de presentar al Señor Jesús a un par de jóvenes. Y les dije, si ustedes no van a tomar una decisión voluntariamente de aceptarlo a Él como el Señor de sus vidas, no pierdan tiempo. ¿Por qué? Porque, miren, Jesús dijo cuando empezó su ministerio en la tierra, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí en la tierra. Amén. ¿Qué dijo?
quiten la manera de pensar carnal y tomen la manera de pensar que ahora va a fluir en tu nueva vida. Amén. Eso es lo que hizo. Es un cambio de pensar. Eso fue lo que es. Frecuencia. Es como nuestra Radio Vital. Es una radio que está en todo el mundo, pero con la frecuencia del tercer cielo. Amén. No queremos nada que no sea fundamento bíblico y que se glorifique al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es un instrumento que Él nos dio, como ahorita nos están escuchando personas en Radio Vital, el complemento de su vida. Si usted nos está viendo por otras plataformas, haga de Radio Vital su radio, 24/7, 365 días. A la 1 de la mañana, ayer una persona nos decía, o sea que esta radio está en vivo. Claro que está en vivo. 24 horas tenemos un equipo excelente, maravilloso, que está trabajando por obediencia. Todos lo hacemos por obediencia. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe. Pues este fue el tema de hoy de la obediencia. Amén, excelente. Ahora continuemos practicando la obediencia. ¿Qué te parece? ¿Qué Así dice es. en 1 Corintios 11:23? 11, 23, 24. Y 24. Vamos a orar. Siempre invitamos a que tengan sus componentes ahí, su pan, su galleta, su jugo. Tal vez usted por primera vez está viendo este programa o escuchando. Deténganse, si van allá, yo me acuerdo en los pueblos, no en México, párate en un abarrotes, cómprate un juguito y un paquetito de galletas y siéntate en la banqueta y celebra junto con nosotros la Santa Cena. O tal vez seas un ejecutivo que vas en tu jet. Hey man, agarra tu juguito, agarra tu pan y siéntate y apaga las televisiones y celebra con nosotros la Santa Cena. O sea, no es el nivel social lo que determina esto, es el privilegio de la posición espiritual que tenemos. Así es. Todos, por eso no hay rangos aquí. Si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Todos tenemos el mismo ADN, valemos lo mismo y todos podemos hacer lo mismo. Gloria a Dios, quien dijo Él, solamente al que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. Creo en esto, hazlo junto con nosotros. Por eso es muy importante orar y pedirle perdón al Señor. Si hay algo en tu corazón, a lo mejor hay rebeldía, hay coraje, hay afán. A lo mejor vives afanado, a lo mejor vives con tristeza, con odio, con rencor. Pídele perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y dejar atrás un pasado que no sirve. Un nuevo presente en Cristo es glorioso. Así que oramos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias por el honor y el privilegio que nos da, Señor, de Sí, Señor Jesús. esta tarde, mi Dios, celebrar la Santa Cena juntos. Pero antes de hacerlo, Señor, venimos a pedirle perdón por todo aquello que hayamos hecho, tanto consciente como inconscientemente, Padre, porque sabemos que hay repercusión, Señor, cuando participar de la Santa Cena, de celebrarla, Señor, cuando hay algo en nuestro corazón que no es agradable ante usted, precioso. Le pedimos perdón, oh Dios, y nos arrepentimos, Padre, de todo corazón, papá, porque queremos vivir una vida agradándolo a usted en espíritu y en verdad. Oh, papá, gracias. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque sabemos que usted siempre está con nosotros, porque usted es nuestro ayudador. Sí, Señor. Gracias, precioso. Oramos por cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento y tal vez en repetición, Padre. Oramos, oh Dios, por cada uno de ellos, Padre, y oramos por un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que puedan comprender, Padre, esas maravillas, oh Dios, que están en la palabra, Señor, para que puedan, Señor, vivir y disfrutar esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, Padre, y poder disfrutar, papá, día a día, Padre, y asimismo, Señor, nosotros
compartir con otros, Padre, y poder ser de edificación y de bendición, Padre, para multitudes de personas, papá. Gracias, precioso, por lo que usted está haciendo en estos últimos tiempos, Padre. Estamos dispuestos y somos obedientes, Padre, a hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, precioso, porque sabemos que de usted proviene esa habilidad, Padre, el poder hacer las cosas, Padre Celestial. Nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos y obedientes, papá. Gracias, precioso, por los ángeles que nos ayudan, gracias, Padre. Gracias por los ejércitos angelicales, Padre, que están a nuestra disposición, papá, como está escrito en su palabra, Padre. Gracias, mi Dios. A usted damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias, porque este pan ya fue partido. Sí, Señor. Este alimento, Señor, que es eternamente maravilloso, hoy lo tenemos a nuestro alcance para comerlo, que es tu palabra. Sí, Señor. Gracias, 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 Señor, por este alimento. En el nombre de Jesús lo tomamos y en reverencia, Señor, a ti lo hacemos. Así es. Gracias por la obediencia. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Puede comer el pan. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amado Jesús, en memoria tuya tomamos esta copa. Esta copa, Señor, saturada de tu sangre preciosa. Esa sangre que establece el nuevo pacto para que vivamos una vida poderosa, libres completamente, Señor, de toda artimaña de la vieja naturaleza, dándonos la obediencia en nuestro espíritu, Señor, y activarla, Señor, por la fuerza de tu espíritu. En el nombre de Jesús, gracias por esta copa. En el nombre de Jesús, tómela. Dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Pues, amados de Dios, gracias por estar con nosotros en sintonía. Creo que es muy importante invitarte a que des lo que por gracia recibes. Si este tiempo fue para ti de edificación espiritual y Dios tocó tu corazón, extiende ese amor al prójimo. Comparte la aplicación de la radio, comparte el Facebook de la iglesia, el canal de YouTube de Ejército de Amor, todos los medios que tenemos para que tengamos provisión 24/7. Tenemos provisión 24 horas. Una iglesia que se tiró a la obediencia 24 horas. Por eso tenemos servicios normales de una iglesia, pero también tenemos 24 horas, programas excelentes que te pueden ayudar 24 horas a través de Radio Vital. Bendiciones. Reciban un cordial saludo, un cordial abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y como dice el pastor,
tenemos que aprender a dar lo que por gracia recibimos. Y son herramientas que Dios nos pone a nuestro alcance para poder utilizarlas y así poder ser de bendición a otras personas. Así que podemos tomar ventaja de que ya están en las redes sociales, de que ya están en YouTube, ya están en todos los lugares. Puede buscarnos como Radio Vital y como Ejército de Amor. Estamos en Phoenix, Arizona, y pues para nosotros es un gran honor y un gran privilegio el servir a nuestro gran Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre amado. Así que gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.